logra hacerte sentir en el aire. Something that you do. Oh, yes, el día. Bueno, y la extrañamos mucho al aire y vamos a hablar de temas comprometidos, temas acuciantes. Vamos a charlar con Andrea Merenson, quien es fagotista. ¿Cómo estás, Andrea? No vamos a hablar de temas muy alegres, pero hay que hablarlos y hay que aprovechar este medio, ¿no es cierto?, para hablar. No sé si querés, vos nos mandaste 3 videos, ¿querés que pasemos uno o directamente hablamos primero? ¿Cómo te parece? No, sí, me parece que para entrar en clima podemos pasar primero. Bien, No, bien. que es el Teatro general. Colón, entonces, insensateces, Sí. defraudaciones y muertes. Después vamos a hablar el origen de las enfermedades y muertes que trascendieron. Vamos a ver el video. Vamos. Entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y a abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo, a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia, escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan aprisa, si tuviese más cuidado en donde pisa, si se viviese entre amigos que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota
no supiesen tan amargo y fuese poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida. Quizá llegara viejo, sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, quizá llegara viejo, sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso. En lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro, a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. Muy bien, entonces estamos con Andrea Merenson por 40 años, fagotista en la Orquesta Filarmónica, ¿no? En Teatro Colón. Me parece que es importante para la gente que nos está escuchando por antena, nosotros no queríamos interrumpir el tema tan bello que elegiste, ¿no? Y tan conmovedor. Así que vamos a hacer una síntesis, Andrea. Este reclamo, le contamos a la audiencia, es desde el año 2021 que estás reclamando. Este reclamo comienza. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, como siempre, para poder difundir Sí, lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra cultura, exacto. de la cual ya hemos hablado bastante, y que es tan importante. Recién estaba viendo la entrevista anterior y siempre da alegría ver cuando lo que vos estabas contando, que la música y las expresiones artísticas son una resistencia, ¿no? En épocas de crisis. Sí, sí. Y en el rock se da mucho, esto se ha dado mucho, ¿no? En la época del proceso y en la época de las diferentes crisis. Y siempre me emociona cada vez que yo veo este tipo de movimientos. Sí, a mí también. Y cuando ves el costo de las entradas, o sea, cuando dijeron el costo de las entradas ya me morí de amor, ¿viste? Porque, o sea, realmente lo hacen por la gente, lo hacen por esta resistencia sí, que es vital, sí. ¿no? Como decía Sopera, bueno, sin música la vida no tendría... Claro. No tendría... Y están exultantes, están felices con los invitados y hay una movida increíble por esta presentación. Sí. Y además incluyen, ¿no? Sí. Esto de incluir que es tan importante. Así es. Bueno, este tema del Teatro Colón, la verdad que es muy doloroso. La verdad, cada vez que veo este video, que hace bastantes horas editándolo, Me imagino. que es resultado de mucha información que me empezó a llegar en los últimos 5 años. Nosotros tenemos una situación muy particular, porque el Teatro Colón es el teatro que tiene el mayor presupuesto en cultura del país, ni que hablar de la ciudad, del país, Sí, con un presupuesto que llegó a ser mayor al de la provincia de La Rioja, por ejemplo. Y hay una paradoja que desde hace
34 años, cuando cambió el sistema administrativo, nosotros pasamos a un sistema que se llamaba SIMUPA, Sistema Administrativo Municipal, en el cual nos aumentaron el salario, redujeron las plantas y dejaron pendiente para una negociación posterior la carrera. ¿Qué es la carrera? La carrera es la consideración o valorización de la experiencia, en nuestro caso, sobre el escenario, Claro. en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, en el Teatro Colón. Sí. Actualmente nosotros, a diferencia de todas las otras profesiones, ni que hablar orquestas, de cualquier trabajador del país, cobramos el 0,3% de antigüedad por año trabajado. En mi caso, que yo tengo 40 años trabajados, Sí. cobro 12%. En teoría, cuando uno llega a los 30 años y está en edad de jubilarse, mis colegas están cobrando el 9%, contra desde el 70 al 120% que cobran las otras orquestas. Claro. ¿Esto en qué influye? Que al momento de jubilarse, un profesional, de un día para el otro, como pasó en el caso del solista de violines segundos, ganaba 10 y se jubiló con 1.800. No podía pagar ni el alquiler. Nada. Esto no fue esperado, nadie lo esperaba. O sea, uno ingresó al Teatro Colón por concurso internacional. De hecho, tenemos colegas extranjeros que se mudaron, que emigraron de su país, inmigraron al nuestro, Sí. que ganaron un lugar por concurso internacional, con todo un cambio de vida, muchas veces trayendo a sus familias, formando sus familias acá. Claro. Y nadie esperaba llegar, después de 30 años de promesas, en el teatro que debería tener las mejores condiciones, porque si nosotros estamos así, ¿qué es lo que le toca a los demás? O sea, los que vienen atrás, Claro. todo el mundo merece vivir de esta profesión, y Argentina es un país que tiene 46 orquestas de diferentes niveles, sinfónicas, ¿no? Provinciales, municipales, profesionales me refiero, ¿eh? Sí, 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 sí. El Teatro Colón tiene el presupuesto más alto, tiene un presupuesto a nivel internacional. Claro. Y Y un va- y nombre. vienen Y un nombre. y trabajan, y trabajan directores que trabajan en todas las primeras orquestas del mundo. Con lo cual ellos esperan que el sonido que nosotros emitimos sea un sonido de características de primer nivel internacional. Claro, claro. Para eso necesitamos materiales de nivel internacional. Esto ya lo comenté en alguna de las otras entrevistas que hicimos. Sí, es verdad. Yo tengo invertidos $75.000 en mis dos instrumentos. $75.000 hace 30 años, o 35, significan $200.000 hoy. Porque la inflación, o sea, si ese aporte de capital que yo hago para trabajar, que somos los únicos, porque el empleado público que va no lleva su computadora, no lleva su silla, no lleva su escritorio, no lleva su archivero, y en muchos casos les dan el vestuario. Yo esto lo vi en Radio Nacional, cuando estuve en Radio Nacional, o sea, 2 veces por año me daban un plus para vestuario. Claro. Imagínate en el Teatro Colón, que somos la cara visible de la cultura del país, los mejores músicos, pobrecitos, la verdad que a veces damos lástima por Sí, con sí. los salarios que tenemos, pero además el problema son los costos que nosotros tenemos que asumir. Y este es el tema más delicado y más grave, porque por años hemos invertido y gastado en nuestros materiales más que el salario. Este no es un problema de crisis económica nacional, ni siquiera, o de leyes de jubilación que afectan a todo el mundo, porque hoy quienes se están jubilando deberían estar cobrando. Prueba de eso es la primera negociación que empezamos hace 14 años. Tengo las planillas de lo que ofrecía el gobierno, que fueron saboteadas todas las negociaciones, y ahí es donde viene el problema, cuál era el objetivo de los sabotajes. Claro. Pero hace 30 años que nosotros esperamos con paciencia, pidiendo la palabra de no perjudicar la producción, de no atentar contra, digamos, la imagen del teatro, para poder negociar. Nosotros cumplimos la palabra, pero el gobierno no cumplió la palabra. Claro. A ver, mi sospecha, y la verdad no puedo aseverar, pero yo creo que han sido funcionarios de segunda y terceras líneas. Pero al momento que nosotros informamos a los jefes de gobierno, ¿qué hicieron? Cambiaron las direcciones, llevamos 11 direcciones
Esta que acaba de llegar es la número 11. Claro, por eso Para digo, empezar otra vez de cero. claro, no es Otra vez de nuevo. cero. Como que para explicar. Esto no es nuevo, esto viene de años, ¿no? Y han buscado la Esto viene- complicidad de la legislatura también, lo dice ahí el informe. Nosotros fuimos 2 veces a la legislatura. Claro. Fuimos con Gabriel Pinete, que era mi compañero de negociación. Después Gabriel se enfermó, se retiró. Entró Gerardo Pachila por la Orquesta Filarmónica, por la Orquesta Estable Roxana Valle, que están realmente muy mal porque son muchos años de desgaste. Yo porque tengo una personalidad muy Fuerte. muy fluida en cierto sentido, Muy fuerte. que es cuando me pegan resisto. O sea, Sí, sí, no, sí. no puedo aceptar. Bueno, mi marido falleció. Edgardo Solhofer, falleció amargado, deprimido. En 14 días, no, perdón, en 45 días se fue de un cáncer de páncreas fulminante. Tenemos 18 cánceres de páncreas. Eso, hablemos de las páncreas. enfermedades, eso también, que se producen en los músicos al ser tratados de esta manera, ¿no? Hay mucho maltrato. Bueno, cuando informamos a la legislatura ahora, nosotros fuimos una primera vez en el 2012 y en ese momento, unos meses después, removieron a García Caffi. Cada vez que hemos ido a informar, llevamos todas las pruebas, no hablamos de nada que sea sensación térmica. Solamente denunciamos o informamos y pedimos intervención sobre temas que están probados. De hecho, la línea de tiempo de todo este caso tiene más de 150 comunicaciones. Todas las comunicaciones formales no las han contestado. A ver, yo no quiero politizar, esto lo hemos dejado bien claro en todas las comunicaciones, en todas las negociaciones, que nosotros no defendemos, digamos, partidismos políticos. Pero la verdad que desde el 2000 es la misma gestión la que está. Sí, sí, sí. Entonces, informamos a Larreta y a todo el gabinete y tenemos 4 alertas donde pedimos intervención por el deterioro psicofísico que veíamos Claro. hace años. Claro. La mitad de los compañeros, no solamente músicos, sino de todo el teatro, toman clonazepam. Ay, Dios mío. La actividad del músico es estresante per se. Está comprobada como que es la segunda actividad en estrés en el mundo, después la de controladores aéreos. Mirá. Si además a todo esto se instala un clima laboral hostil, con maltrato, con ninguneo, con rotura de acuerdos de palabra y de acuerdos escritos, porque es largo el tema, no quiero entrar en detalles, pero acá lo que ha habido ha sido una defraudación, una estafa. Sí, sí, total. Entonces, con leyes violadas, la ley 471, que es del año 2000, dice que todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a una carrera de promoción vertical y horizontal, ascendente o horizontal. Nosotros vertical no podemos tener porque yo ingresé por concurso como solista de fagot y de hacer fagot. Nunca voy a ser concertino, porque concertino es solamente el primer violín. Claro. Nunca voy a ser la categoría 02, que es la de los solistas, porque a mi cargo es la categoría 03. O sea, no hay forma de que, salvo que, digamos, me pase a otro instrumento, Claro. cosa que no va a suceder nunca. Seguro. Entonces, en nuestro caso, sí corresponde la proyección horizontal. Por ejemplo, para que se entienda bien, los maestros, cuando ingresan, ganan un sueldo muy, muy básico, pero al año ya cobran el 35% más y por año se le va sumando la antigüedad y llegan a los 30 años al momento de jubilarse con un 120% más de salario. Eso es la antigüedad. La antigüedad es el reconocimiento de la experiencia y en nuestro caso además de la sobrevivencia en el Teatro Colón, que es un medio muy, muy estresante. Entonces, acá lo que pasó, que hubo 3 negociaciones que abrieron cuando se les cantó y que cerraron cuando se les cantó también, pero en el cruce de información que hemos realizado estos 5 años, con un grupo que hoy somos 58, Mirá vos. y hay 23 fallecidos. Por O sea, Dios. siguen los por ejemplo, en el caso de mi marido, lo representan sus hijos, ¿no? Claro, claro. Entonces los hijos o viudas de los que fallecieron, que tienen un denominador común, esto certificado por médicos y por los testigos familiares, todos deprimidos, todos agobiados, Estresados. todos frustrados, impotentes, porque se les prometió algo que no se cumplió. Y llegar al momento de la jubilación, donde de repente no puedes pagarte el alquiler,
compañero que está alquilando su departamento y vuelve a vivir a la casa de la familia No, de la madre. es increíble. Cuando se puede, con una jubilación que no alcanza para pagar un alquiler, comer y pagarte los remedios, evidentemente, digamos, las soluciones no son las que jamás hubiésemos imaginado No. después de dar un concurso internacional y pasar 40 años en el Teatro Colón. Y ahora con la En- gestión, Andrea, con la gestión de la nueva gestión de Macri, ¿pudieron hablar, pudieron reunirse? Mira, este año, Jorge. principio del año, digamos, nosotros esperamos a fin del año pasado porque, pobre, digamos, tampoco tenía responsabilidad. Nadie tiene responsabilidad hasta que toma conocimiento. Claro, claro. Dejamos pasar las elecciones como las dejamos pasar durante 9 periodos que hubo electorales en tanto estuvimos negociando, para que no nos debilitaran los argumentos. Porque siempre que hay elecciones, todo lo que no les gusta a cualquiera te dice, esto es una campaña electoral. Sí, sí, sí. Acá no hay nada electoral, y lo hemos demostrado, Claro. a costa de nuestros Sí. intereses. Sí, seguro. Entonces, bueno, dejamos pasar y a principio de año terminamos la investigación, que es una investigación, la verdad, tremenda, porque la conclusión es que la legislatura está en desconocimiento de lo que ha pasado, han votado presupuestos cada vez más altos, Ya vos, qué contradicción. desde, Qué desde contradicción. los años 90 aumentaron 420% los presupuestos dolarizados del Increíble. Teatro Colón, pero nuestros gastos, nuestros salarios se han deprimido un 74% en su capacidad adquisitiva de los materiales que necesitamos. Claro. Y sí, El Colón reconoce que tenemos un derecho al reconocimiento de un aporte capital, un capital que llega en algunos casos a 120, 150 mil dólares en los concertinos. Son instrumentos muy caros, porque tenemos que tener el nivel internacional, además acorde a las entradas que se venden, porque Claro. el Teatro Colón no es que es entrada gratuita. Nosotros Seguro. somos la única orquesta del país la que está peor, pero además las demás orquestas no cobran entradas. El Teatro Colón recauda, Qué bárbaro. y además debería repartir, digamos, sus ganancias, como hacen los bancos, como hacen los hospitales, que dan un bono cuando hay una buena recaudación. A nosotros no nos comparten la recaudación, no nos reconocen la antigüedad, porque la verdad que un 0,3% es la tercera parte de mi empleada doméstica, que Claro. tenía, ahora no tengo más, pero Qué bárbaro. digamos, está muy bien que la tengan, pero nosotros no podemos cobrarla. Entramos por concurso internacional, gastamos $1.500 por mes, prorrateado en el año, entre mantenimiento, aporte capital, la reposición, porque todos los meses hay que guardar para reponer el instrumento, es como un auto. Claro, Cuando se vence hay que comprar otro, claro. y el que está vendiendo no tiene el mismo valor que el 0 kilómetro. Nosotros hemos llegado a... Mira, hay un promedio entre un 70% y un 120% del salario invertido en trabajar. Cuando los salarios estuvieron muy altos y el dólar estuvo muy bajo, como ahora, estamos al 70 o 80%. O sea, nos queda a nosotros, para ir a casa a darle de comer a nuestros hijos, el 20% del salario. Qué bárbaro. No son salarios importantes. Entonces está todo mal, pero Sí. la prolongación en el tiempo es tan absurdo esto, porque es como la esclavitud. O sea, y no tenés opción. Claro. ¿No? Como nos decían algunos funcionarios, bueno, váyanse a otra orquesta, nos decían cuando reclamábamos. Entonces, acá se está además atentando con los niveles de calidad internacional, atenta contra el público también, o sea, no se están defendiendo los recursos de la ciudad, los recursos culturales y el prestigio del Teatro Colón. Claro. Tenemos 8 alertas en estos años donde pedimos intervención de que había enfermedades y que vislumbrábamos casos fatales. Hay 23 hoy. No atendieron ninguna de las 4 alertas por salud, ni atendieron las alertas que nosotros pedimos de no tener que dar exposición internacional a este caso. Por responsabilidad, porque, digamos, el Colón nos define. Ir por el mundo y que te digan, pero ¿cómo están las cosas en el Colón? Que lo asocien con un teatro violento No, y sí. que empiezan los estudios internacionales que van a empezar. Hay 8 alertas pidiendo que alguien haga algo. Claro, claro. Preguntabas por el nuevo gobierno. ¿Qué hizo la legislatura? La legislatura, por supuesto, hay diputados que colaboran y que encuentran las formas para conseguir información, pero la legislatura depende que el bloque oficialista acepte un pedido de informe. Y no aceptaron. Qué bárbaro. No lo han tratado. Qué Pero lo que no, además, ellos están siendo cómplices
de una defraudación a la ciudad de Buenos Aires, porque acá los recursos Totalmente. han ido a parar a otros lados. Claro. O sea, Se está vendiendo al público orquestas internacionales. Es como si vos Sí, le estás sí. vendiendo un servicio de remisería premium y el auto no tiene frenos. Sí, El sí, auto no sí. tiene Las cambio de aceite bujías. hace Sí, 7 sí, años. sí, claro. El tapizado está todo roto y el Claro. chofer es borracho. Sí, 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 Entonces, sí, más o ¿qué menos clase es eso. de servicio premium es ese? Claro, Bueno, Andrea, tenemos 2 videos más. ¿Te parece que pasemos los 2 videos y después damos el remate? Me, ¿cómo no? me parece Me parece bien. porque quiero compartir eso para que la audiencia Sí. también se le fije estos conceptos. Son dos colegas que fallecieron y que lograron dar testimonio antes de cómo estaban, Bueno, cómo se sentían. me interesa difundirlo, ¿sabes? Vamos a hacerlo. Mi nombre es Edgardo Solhofer, soy solista adjunto de cello de la Orquesta Filarmónica, donde ingresé a fines del año 60 y figuro como integrante de la orquesta desde el año 61, que es bastante. He visto el decurso de los acontecimientos que hacen al Colón por más tiempo que Andrea, y quizá por esa razón tenga más presente cómo se vino abajo, en muchos sentidos. Hay muchas cosas que se podrían comparar de lo que fue el Colón en el año 61, cuando yo empecé mi tarea allí, y lo que es en este momento. Y tengo que decir que además yo conozco el Colón desde mucho antes, porque mi madre y mi abuela fueron arpistas de la Orquesta Estable, así que yo recuerdo haber estado en el Colón muy chiquito, sentado en una silla de contrabajo dentro del foso, porque mi madre me llevaba a ver las óperas y los ballets. Más, tengo en mi poder un contrato del año 27 de mi abuela, que era leonino. En esa época no había estabilidad, la orquesta era contratada durante 10 meses al año, los otros 2 meses la gente se las tenía que arreglar como podía, y el pequeño reglamento que figuraba en el contrato era: ustedes tienen que hacer lo que la dirección decida, punto. La estabilidad fue una conquista, más en este país donde todo es tan lábil. Y curiosamente se pasó de la situación de contrato, donde los que contrataban hacían lo que querían, a una situación donde el trabajador artístico estaba protegido, y yo siento que hemos hecho un círculo en el que en este momento estamos volviendo al principio, en donde lo que se está haciendo es tratar de terminar con estabilidad y volver a conducir al teatro con trabajadores artísticos o no, que sean manejados como se le da la gana a los funcionarios de turno. La estabilización fue la seguridad de que el que hacía los méritos para ingresar a esa orquesta tenía eso mismo, una seguridad. Pero esto permitió que uno viviera con cierta tranquilidad y sin la espada de Damocles sobre el cuello. No, quienes critican la estabilidad lo hacen desde el punto de vista del burócrata, ¿no? Dice, bueno, el que tiene la estabilidad, que no corre riesgos, después termina tomándose el trabajo con liviandad. En una orquesta esto es imposible. El que se toma el trabajo con liviandad está presente a la vista de todos y sufre las consecuencias, ¿no? Seguro. Pero como estos son, digamos, conceptos de los burócratas, el Colón se ha convertido en muchos sentidos en una cosa burocrática. Yo recuerdo que cuando yo era chico, el músico de la orquesta, en ese momento era orquesta estable solamente, era el señor profesor, no el agente municipal, como se ha dicho después, porque las cosas siempre se han intentado igualar, como si todo fuera lo mismo. El tango cambalache sigue siendo nuestro himno nacional, entonces da lo mismo. Un burro con gran profesor, como decía diciendo. Se han perdido las categorías, se han perdido desde el punto de vista del respeto y consecuentemente desde el punto de vista del salario también. Acá también las cosas se han tergiversado totalmente. Pero lo más grave es, bueno, el teatro ha sido siempre más considerado por la gente del exterior que por nosotros mismos como una de las principales teatros y de los pocos teatros de producción propia del mundo. Producción propia que además era de primer nivel, así como la orquesta lo era, y como directores que venían en esa época, y hablamos de Furtwängler, Kleiber, Toscanini, todo ese montón de gente de primer nivel. Ese teatro tenía mucho orgullo de, digamos, la gente de pertenecer a él,
totalmente lógico y corresponde. Y quienes han tratado de minar eso no han sido los que trabajan dentro del teatro, básicamente, sino justamente la gente que maneja el teatro, a mi juicio, de una manera totalmente errónea. La primera cosa errónea es que, siendo un teatro que pertenece a la ciudad, quien decide los destinos del teatro es el funcionario de turno. Y esto ha sido siempre para mí una cosa inadmisible. Es más o menos como si uno en un hospital, en vez de poner a un cirujano, pone un albañil. No se puede. En un hospital tiene que haber médicos. Y en un teatro de producción básicamente lírica, pero también de ballet, música sinfónica, tiene que haber gente que entienda el asunto y que más tenga los conocimientos como para hacerlo ir adelante, y no para producir obstáculos, que es lo que ha ocurrido. Nosotros hemos tenido directores generales que no han sido músicos o gente que sin ser músicos tuvieron el métier. Hemos tenido directores de cine, directores de teatro, arquitectos, falta, algún abogado, qué sé yo, como si gente que no conoce el asunto lo pudiera manejar, o los resultados están a la vista. De ahí se produjo todo este deterioro. Además de que los políticos son tan ignorantes y tan prepotentes que creen saber de lo que no saben. Bueno, este ejemplo es muy argentino, ¿no? Gente que habla de lo que no sabe y decide sobre lo que no sabe. Yo en este momento que estoy siendo perseguido para que me jubile sin tener ganas ni posibilidades económicas, dado como son las jubilaciones, sé de todas maneras que ya estoy, digamos, al final del ciclo. Bueno, voy a poder estirar la cosa mientras pueda, por más que estoy en excelentes condiciones para trabajar y para cumplir mi tarea, sé que tarde o temprano voy a tener que jubilarme aunque no me guste, pero veo que me jubilo de un teatro que es muy diferente, lamentablemente, del teatro al que ingresé, y mucho más al que conocí antes de ingresar. Es muy triste lo que pasa aquí, lo están destruyendo ediliciamente y lo están destruyendo como institución cultural. Y nadie toma partido del asunto, y pese a todas las protestas y todo lo que se dice, la gente que debería estar más preocupada por el destino de un ícono de la cultura argentina en el mundo, aunque a nosotros no nos importe mucho, están permitiendo y colaborando para que este teatro se destruya. No vamos a ver más el teatro que vimos, cómo van las cosas. Tristeza que da, mira, estoy sumamente emocionada, tristeza. Pusimos un video solo por el tema de la duración, para que la gente después, al despedirte, mandamos el último video que nos acercaste. Es muy penoso porque vale decir que esta lucha, yo no sé cuánto hace que nosotros nos conocemos, pero desde que te conozco que estás con este tema, y estamos hablando del 2000, desde el año... ¿Empezaste con estos reclamos? Sí. No, yo estoy con esto desde hace 14 años que a mí me eligió la orquesta para negociar. Y la verdad que yo creo en la palabra de la gente, porque uno proyecta lo que uno cree, claro, uno cree. Y hay una ley que obliga a poner, que ya toda la ciudad tiene la carrera, los únicos que no la tenemos somos nosotros. Claro. Algo hay atrás. Sí. A ver, yo siempre creo en los funcionarios porque pienso,
que si tiene se hace una buena gestión, todos nos beneficiamos. Seguro, seguro. A priori yo pensé que, bueno, con el cambio de funcionarios, yo pienso, no sé, a ver, no lo puedo afirmar, pero me parece muy raro que Larreta, cuando recibió toda esta información, no haya intervenido. Yo creo que a él le llegaba otra información por otros lados. Claro. Y lo que demuestran el cruce de presupuestos por nuestros salarios es que el dinero fue a parar a otro lado. Ni siquiera los legisladores sabían de todo esto. Claro, hay un desvío de fondos, ahí hay un desvío de fondos ineludiblemente, claro. Es una defraudación a la ciudad esta, Exacto, porque los fondos exacto. del Teatro Colón los pone el ciudadano, o sea, el vecino. Y si nosotros estamos como estamos, la culpa también es del vecino. O sea, si esto trasciende, que hemos intentado, te digo, 8 veces, les dijimos, no nos fuercen a ir al exterior y no nos dejan otra opción. Sí, Porque sí. si la justicia no interviene, si la legislatura está tan condicionada a las órdenes, a las directivas de gobierno, no sé, ¿qué es lo que pasó siempre que hubo movimientos y que hubo denuncias? Cambiaron las direcciones, pero nada cambió. Claro. Entonces, nadie se ahora hace- volvió a pasar lo mismo. Refuté una respuesta del Teatro Colón que me envió el diputado Grillo, que lograron a través, no de toda la legislatura, sino por la ley 104 de acceso a la información pública de un ciudadano. La contesté, porque estaba mal, todo lo que estaban diciendo era falaz, Sí, y eso, y un pedido de audiencia que pedimos porque somos 58 sí, lo los que dijiste. han sido defraudados, por supuesto todos los demás también, pero los que están padeciendo en este momento la defraudación, porque se jubilaron en condiciones de la tercera parte de lo que deberían estar cobrando, y además sin ahorros, porque todos los ahorros se fueron en estos 14 años de subvencionar la producción del teatro, bajo promesa de que todo se iba a reparar en las negociaciones de carrera. No hay carrera, no hay ahorros, y la gente evidentemente se enferma. La cantidad de diabetes, infartos, cáncer. Sí. Esto me obligó a informarme y a buscar también, digamos, información sobre la relación del cáncer con el estrés prolongado. Y encontré mucho material que asocia la exposición al estrés prolongado con el desarrollo del cáncer. Sí, sí, En mis primeros 30 años vi 2 cánceres, en 8 años 18. Claro, ¿qué te ¿Qué querés parece? que te diga? ¿Qué te parece? No, Está no totalmente- podemos dejar de asociar. En mi caso yo ya me tendría que haber jubilado, Claro, porque ya cumplí 61 años. Y no me puedo jubilar porque soy la testigo de toda esta historia. claro. Tengo la línea de tiempo que hemos presentado y que ahora ya hemos presentado a la OIT y iremos ahora a recurrir a UNESCO. Siempre guardo la esperanza de que la legislatura, cuando se da exposición, hemos sido muy responsables en el manejo de la información y de la exposición, para que no nos debiliten también el reclamo, Seguro. para que no digan que esto es de... Yo no empecé a dar a luz este tema hasta no terminar mi periodo en Radio Nacional, para que no digan que es una operación Sí, política. Seguro, seguro. Lo que se Entonces- dice siempre. Bueno, en este caso hay más que muestras de que no es así. Ahora veremos qué hacen las nuevas autoridades, o sea, no les podemos achacar nada porque son inocentes hasta conocer toda la historia. Claro, claro. Crucemos los dedos y que ellos eviten, digamos, la exposición internacional y el repudio que nos va a perjudicar a todos, porque cada vez que uno salga por el mundo, si esto trasciende mal, vamos a ser No, los del no. Teatro Colón Sí, violento sí, que Que explota a los músicos desprestigia, para, claro. para malversar recursos que se fueron para otro lado. Exactamente. Entonces, buen día. Como te prometí, bueno, acá está la exclusiva, Sí, que sí. es que el tratamiento que vos le ibas a dar al tema iba a ser muy serio y responsable. Y bueno, insisto que tengo atrás mío 4 concertinos jubilados, 20 y tantos solistas con trayectoria internacional, y en total casi 60 músicos que han sido maltratados, que han sido defraudados, que cumplieron su palabra y no hicieron ninguna manifestación pública después del año... nosotros tuvimos una huelga, un paro en el 2010. Y del 2010, además nos comprometieron que iban a negociar si nosotros no exponíamos públicamente. Y yo negocié 3 veces, la última vez en el 2019 fue saboteada con mucha violencia. Entonces, esto ya... Mira, hay 23 acuerdos internacionales incumplidos y 19 leyes. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser? Increíble. Por más Aparte, ingenuo que uno sea,
Claro. La ley se tiene que cumplir. Vos sabés que yo te escucho y recordaba, ¿te acordás aquel micro que teníamos? Ay, se me fue. El micro que teníamos con músicos del exterior, que nosotros les preguntábamos, recordás, ¿no? Que les preguntábamos si extrañaban y demás, y ellos decían, bueno, nosotros vinimos a estudiar y a progresar, y nosotros nos daba cierto sentimiento de rabia, ¿no? De decir, bueno, se fueron del país, pero claro, escuchar esto, los músicos jóvenes que estén escuchando, ¿qué hacen? Dicen, me voy al exterior y vivo Pero una se vida está en haciendo en paz. este momento. Sí, sí, lo sé, Mirá, lo sé. el por eso. concertino, el Claro, concertino Pablo Sarabí, en este momento nos falta un concertino. Claro. Conseguir un concertino de calidad para el Colón no es difícil, es dificilísimo. claro, Pablo Sarabí, con una trayectoria indiscutida, Claro. lo han maltratado tanto, pero tanto, claro. Se va. que decidió retirarse antes de tiempo. Es la primera vez que sucede en la historia esto. Sí, sí, A entiendo. los 61 años se fue, tenía 4 años más todavía. Mirá Se vos. fue mal, por supuesto. Mirá Se fue un vos. retiro voluntario. Pero se fue Ángel Frete, solista de marimba. Se acaba de ir Cecilia Barraquero, renunciando, renunciando porque ya no aguantaban más. Cecilia Barraquero, Cristian Moravito, el solista de trompeta, que también consigue un solista de trompeta dificilísimo, Crespo. Nos estamos quedando, se fue Richard Alonso, nos estamos quedando sin los mejores músicos. Seguro, seguro, Y seguro. los que decidimos quedarnos digamos, por patriotismo, Sí, o porque sí, no por queremos quedarte en el país. no queremos ser extranjeros toda la vida en otro lado, Claro. y decidimos quedarnos acá pudiendo irnos a otro lado, nos estamos jubilando, pero en un estado calamitoso, y no es culpa de ninguna ley. Porque si nosotros, como dice la planilla de la primera negociación, en este momento cobráramos 4 millones de pesos, nos jubilaríamos con 2 millones Claro. y no con 700. Claro, claro, claro. Y además con todos los ahorros que tuvimos que invertir, porque ¿qué íbamos a hacer? Seguro. Yo he tomado la decisión de no volver a tocar hasta que no me repongan digamos, que no me manden Sí, los que- instrumentos a mantenimiento, porque el que pierde, digamos, el que pone en juego Sí. su prestigio, logrado por 40 años, tocando con estudio. cómo manejar un auto sin Claro, freno. claro, Es uno, estudio, ¿viste? preparación y demás, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, el Colón tiene que responder como responde cualquier empresa o como responde ante todos los otros empleados de la ciudad. Claro, Acá ha habido discriminación y por algo es, ¿no? seguro. Entonces, debería haber una investigación de qué es lo que no solamente apartar a los directivos. Mm, Porque por ahí también a lo mejor hay algún, qué sé yo, algún error, no lo sé, pero si vos apartás gente, tenés que estar seguro de que han cometido alguna ilegalidad. Totalmente. Y no han hecho una investigación. Apartan, traen a otros como Julio Boca, que es muy prestigioso, y que es el que va a ligar encima todos los pedidos de informe que vengan del exterior. Sí, sí, me Yo imagino. le he aclarado y le avisé a Julio también, en un escrito que dice no manchen a Julio Boca, que no Claro. es responsable, No, pero que a partir de que conocen el tema ya son responsables. seguro, a partir del momento que coincido con vos. Tenemos el último video, yo te despido y nos despedimos con este Bueno, video, muchas gracias. con un tema realmente. Yo te agradezco mucho la primicia y compartirlo con nuestra audiencia. Esto se va a subir en redes, con lo cual va a tener mayor trascendencia aún. Así que te Sí, dejo un quiero- abrazo enorme, decime, te escucho. Sí, quiero aclarar que estamos con un grupo, digamos, terminando una página web que está oculta en este momento, Bien. también por responsabilidad, donde está toda la información y toda la documentación. Perfecto, no sabes. Que le hemos avisado a las autoridades, también pidiendo no nos obliguen a abrir esta Claro, página, claro, porque si tenemos que ir a la población a pedir apoyos y a pedir que cada uno reclame, digamos, que se cumpla la ley y que reclamen que se cuide la cultura nacional, tiene que estar todo muy bien documentado. Seguro. Entonces, en poco, si no hay respuesta de las autoridades, también te voy a avisar para que se dé a luz cuál es la dirección de la página web. muy bien, muy bien. Estamos en contacto, seguimos siempre en contacto. Seguro. Y vamos con el último video, te dejo un abrazo enorme y te admiro muchísimo por la fortaleza que tenés y como vos decís, no hay gente que ante las situaciones se achica y vos parece que te engrandeces y eso me enorgullece. Es que es mi responsabilidad, ¿eh? A mí me eligieron para cerrar esta negociación. Claro, claro. Y si me sabotearon, no es culpa de mis compañeros, de mis colegas. Estos se merecían, como Aide Francia, como Carlos Sanguino, se merecían, o Martín Tau, tenemos nombres de esa categoría que Claro. están con una jubilación
indigna, y no se lo merece. Paupérrima, claro que no. Y vamos a recordar que no es únicamente que esto viene de años y es un 30 desgaste años. y es un desgaste que se produce año a año, año tras año, ¿no? Un gran abrazo, Andrea Merenson. Gracias a vos y a todo el público, muchas gracias. Nos vemos. ¿Cuántos años estuviste en total en el Colón? En el Colón pude juntar, según los datos oficiales, Sí. 48 años y 8 meses, según los datos oficiales. Yo creo que hay algunos más por ahí escondidos, ¿no? Ah, claro, entiendo, sí. Los cálculos a veces no siempre son exactos. Toda una vida. Sí, no. Colón era como nuestra casa. Yo recuerdo que ahí había tanto yo como muchos compañeros, muchas veces entrábamos y salíamos a cualquier hora y cualquier día. Íbamos a estudiar, íbamos a escuchar ensayos, participábamos en los ensayos, funciones como nos correspondía por el trabajo. Íbamos a escuchar conciertos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me quedaron grabadas fue el haber escuchado el Cuarteto Budapest. Bueno, podíamos entrar por supuesto, sin ocupar lugares que no nos correspondían. Sí. Pero teníamos la entrada permitida, cosa que ahora me parece que es un poco difícil, ¿no? No sé, creo que, en fin. Pero sobre todo esos conciertos de música de cámara, los solistas de Zagreb, también Sí. me recuerdo que íbamos a ver los conciertos, entrábamos. Bueno, ni hablar de cuando venían las orquestas importantes, ¿no? Sí. Escuchar la Filarmónica de Viena, o Nueva York, o la Sinfónica de Bamberg, creo que vino, una de las primeras que vinieron en esa década, ¿no? De Roma, la satisfacción de Roma. Yo, por ejemplo, estaba en Roma. Un año me llamaron para ser profesor en un conservatorio del Estado. Bueno, me llamaron, me convocaron, me dijeron, no sabemos quién es usted. Y yo, bueno, perfecto. Así que estuve un año, viajaba al sur de Italia. Y otro trabajo que a veces en Spoleto, en la ciudad de Spoleto, en la Umbria, en el centro de Italia, en el verano, donde se hacen los famosos festivales de Due Mondi, se llama, de compositores. En el verano se hacía una temporada de óperas, Sí. 2 o 3 óperas. Generalmente eran óperas italianas. Sí. Y bueno, me convocaron también para la orquesta. Y era una orquesta que estaba formada por músicos de toda Italia. Fui concertino de esa orquesta 3 años, en Spoleto. Muy agradable el lugar, el trabajo, un teatro del 1700, una ciudad medieval, algo realmente muy lindo. Y se hacía muy bien. Buenos cantantes, y los directores eran directores, los mismos directores de nombre de Italia, ¿no? Una rica experiencia. Sí, mucho. Muy importante. Sí. No puedo negar que me iba muy bien. Pero la vida a veces te presenta circunstancias que hay que tomar decisiones
y decidir por un camino o por otro. Y bueno, si uno acertó, se equivocó, no sé, pero por lo menos la decisión se toma, ¿no? En 1990, el CIMUPA introdujo un nuevo sistema de administración municipal que reorganizó los sectores, logró duplicar los salarios, redujo las plantas y dejó pendiente, entendiendo que era algo positivo, la consideración de la antigüedad y la carrera por las especificidades de nuestra actividad que tiene exigencias internacionales. Sin embargo, las crisis del país, los cambios de gestión y la voracidad de funcionarios que vieron cómo reducir recursos destinados a la excelencia artística para redirigirlos a sus propios intereses. Junto con un incremento de 1.320% de burocracia, se han subvertido las relaciones salariales. Donde había 7 autoridades, hoy hay 77 más 12 plantas de gabinete, llevando a los músicos de orquesta a cobrar menos que un coordinador de área. Además, la exigencia de aportar los materiales dolarizados a través de cada devaluación han obligado a desprenderse de los ahorros, mientras se pedía no hacer público el drama vivido bajo promesa de negociaciones que desde 2010 se han saboteado e interrumpido unilateralmente. En 2003, después de un largo periodo, Sí. se producen los concursos otra vez. Y ahí entré como tercer primer violín. Bueno, que sería el que venía después de los concertinos, porque estaba organizado de manera que había, no sé si 2 o 3 concertinos. Y después venía el tercer primer violín, que prácticamente tocaba siempre al lado, o del maestro Bayou, que era el concertino en ese momento, O Cayat. o del maestro Cayat. Pero muchas veces yo no estaba, y muchas veces tenía que estar yo sentado en el primer atril. Y así fue durante mucho tiempo. Fui concertino interino, por supuesto, no titular. Cuando te tocaba el solo, lo Sí, tenías que hacer. el que estaba sentado era yo. Y no había más remedio. En la década del 60 con el maestro Heinz Valber, sí, la tetralogía. Bueno, fue un hecho musical muy importante. Después se hizo también la tetralogía, después de unos años, creo que fue con Ferdinand Leiner. Era un director que tenía ciertas, se enojaba un poco, ¿no? Y chocaba un poco, porque era muy directo en decir las cosas. Pero después él sonreía y las cosas salían muy bien, muy bien. Fue un gran director, Tremendo. gran director y gran persona. Pero con Decker hubo un concierto muy importante de una sinfonía de Mahler, Ajá. que fue muy emocionante, muy emocionante. Había gente que lloraba en la platea. Sí, una cosa realmente, un gran director. Estos testimonios reflejan el teatro al que ingresamos y del cual nos estamos yendo. Las muertes de colegas como Morelli, Solhofer, Giovanacci, Gulacci, Tauriello, Torani y muchos más han expuesto la responsabilidad del teatro y del gobierno en el maltrato y desprecio, así como el abandono de personas por haber recibido 4 alertas y nunca haber contestado. Las alertas pedían intervención con un chequeo psicofísico con resguardo de identidad para que se pudieran expresar libremente y así tener una idea fehaciente de cuál es el estado de deterioro de la salud de nuestros músicos de orquesta. ¿Y con qué cerraste tu ciclo en el teatro? Nada más ni nada menos que con Giuseppe Verdi. La última ópera que toqué ahí fue Don Carlo, con pasajes dramáticos muy impresionantes, ¿no? Lo que sí no fue muy feliz es la salida administrativa, ¿no? Porque yo inicié los trámites jubilatorios y yo estaba decidido. Y después de muchos años de lucha, porque teníamos un amparo, no solamente yo, sino muchos colegas. Sí. Teníamos un amparo y podíamos haber continuado, a lo mejor sin tocar, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que el gobierno de la ciudad o la municipalidad regularice toda la situación, cosa que todavía no, a pesar de todo, todavía no está hecho en un 100% eso.
Y bueno, a pesar del amparo y todo, decidí hacer los trámites y jubilarme. Pero bueno, las cuestiones administrativas después desencadenan una serie de cosas que quizás a nosotros como personas mayores nos afectan poco. Porque uno ha pasado toda una vida, ha dejado parte de su vida ahí adentro y no se lo puede despedir así como si fuera un número, un objeto o algo, y decir, señor, usted terminó, acá no entra más. No es un trato correcto ni agradable, ¿no? A una persona que tuvo casi 50 años brindando lo mejor de uno. Así que bueno, por parece... otro lado, quiero aclarar que Sí. es correcto que se deje lugar a nuevas generaciones. Eso sí, eso no hay lugar a dudas. Lo que pasa es que las situaciones nuestras de la orquesta en los últimos años tampoco fueron muy, para el que era jubilable, tampoco estaban muy claras. Y no lo están todavía, para algunas cosas. Entonces, eso obliga muchas veces a recurrir a situaciones jurídicas como para que uno pueda continuar sin que le afecte su patrimonio, su sueldo, en fin, el dinero que necesite para su vivencia, ¿no? No fue tan grata la despedida. No, pero bueno, son cosas que suceden, siempre pasan estas cosas y uno tiene, hay que quedarse con los buenos recuerdos y las cosas gratas. Quizás quedará recuerdo nuestro también, en algunos, ¿no? Seguro. Así que eso es todo. Los testimonios recogidos en estas entrevistas no dejan dudas sobre el compromiso y la calidad de estos profesores, despreciados por burócratas que se enriquecieron mientras ellos se vieron obligados a recurrir a abogados como si fueran delincuentes para defenderse de una miseria que no estaba prevista. Prefirieron rechazar el merecido descanso de una jubilación en espera de que se cumplieran las promesas pendientes desde 1990. Finalmente se cayeron los amparos. Sin esperar un minuto, Recursos Humanos comenzó a perseguir a los colegas, siendo Sanguino el primero que quedó cesado. Los demás no tuvieron otra que empezar los trámites de la jubilación. Profesores como Morelli, Murú, Solhofer quedaron cesantes sin salarios. Quienes fuimos testigos de esa época, tenemos fundamentadas razones y pruebas para solicitar a las nuevas autoridades que asuman la responsabilidad institucional. Ninguno de los colegas fallecidos llegó al final de su carrera, habiendo cumplido su parte del contrato, viendo cumplida la otra parte del contrato.